La palabra universal es una de las más peligrosas cuando se pronuncia acerca del Tanaj, porque suele funcionar como un atajo retórico. Se toma una idea que suena moral, se declara para toda la humanidad y con esa etiqueta se borra el destinatario real del pasuk. Se borran las fórmulas de alcance y entonces se fabrica un Tanaj que habla como nosotros queremos que hable cuando nosotros queremos que diga lo que nosotros queramos. Sin embargo, el Tanaj sí conoce lo universal y cuando quiere decirlo lo escribe con una gramática propia. Koil basar, toda carne. Koil haaretz, toda la tierra. Koil goyei haaretz, todas las naciones de la tierra. Koil mishpechot haadamah, todas las familias de la tierra. Adam, el ser humano como especie, y no solo Penei Israel, los hijos de Israel, como sujeto. Además, lo universal en el Tanaj no aparece principalmente como un código exhaustivo, sino como fundamentos y ejes que Hashem exige de la humanidad por el hecho de ser humanidad, y como juicio divino sobre las naciones por acciones que el Tanaj presenta como violaciones graves del orden humano. Por eso clasificar mandatos universales no significa meter todo lo bonito en una canasta universal. Significa identificar dónde el texto habla a la humanidad sin mediación del pacto sinaítico, o dónde el texto juzga a naciones con un criterio que se presenta como aplicable a ellas, o dónde el texto formula principios dirigidos a la tierra y a toda carne. Esta clasificación es el antídoto a dos errores simétricos: el universalismo falso que impone a todos la ley nacional de Israel y el particularismo ciego que cree que el Tanaj no tiene nada que decir a las demás naciones. El Tanaj hace ambas cosas, da un pacto nacional y al mismo tiempo mantiene un horizonte universal de justicia, vida y juicio. El primer gran núcleo de mandatos universales explícitos en la Torá es el Brit con Noach. Esto situado en el Sefer Bereshit, capítulos del 8 al 9. Porque allí el texto habla antes del Sinaí con un lenguaje de Koil basar, de Koil haaretz, toda la tierra y toda carne. Ahí aparecen contenidos normativos clarísimos: el permiso de comer carne con la restricción de no comer sangre, carne con su nefesh, su sangre no comerán, y el principio de exigencia por derramar sangre humana anclado al Selem Elohim, a la imagen divina. El pasaje repite también el imperativo de continuidad humana de fructifiquen y multiplíquense. En una lectura estricta, este es el ejemplo más limpio de universalidad normativa, queridos alumnos. El texto se dirige a Noach y a su descendencia en un escenario de humanidad reconstituida. Y la fórmula es un lenguaje directo. Esto muestra un principio metodológico. Lo universal, cuando es normativo, suele venir en forma de mandato explícito. Por ejemplo, no comerán, no en una forma de deducción doctrinal. Por eso el Brit con Noach es el primer eje universal. Respeto a la vida como vida, respeto a la sangre como portadora de nefesh y prohibición y juicio respecto al derramamiento de sangre humana. El segundo núcleo de universalidad en el Tanaj no se presenta siempre como un mandato directo en segunda persona, sino como un criterio de juicio con el que Hashem evalúa a las naciones en Nevi'im, en los profetas. Esto es crucial porque el Tanaj puede hablar universalmente no solo diciendo harás y no harás a la humanidad, sino también mostrando que Hashem demanda cuentas a los pueblos por sus acciones que el texto presenta como transgresiones del orden humano. Cuando los profetas pronunciaron sus oráculos contra las naciones, por ejemplo, los oráculos en Amós, capítulo 1 y 2, contra Aram, Peleshet, Tzor, Edom, Amón, Moab, y luego también contra Yehudá y Israel, lo hacen apelando a crímenes como la violencia, la esclavización, la crueldad, la traición de los pactos entre las naciones y las atrocidades de la guerra. En el Tanaj
no se necesita decir esto es universal como una teoría. Se demuestra al juzgar a las naciones por esos crímenes. Si Hashem acusa a una nación por vender poblaciones enteras como esclavos o por atrocidades contra los vulnerables, el mensaje universal es evidente y claro. La violencia deshumanizante y la explotación son condenables ante el juez del mundo. De manera similar, en Yoná, la ciudad de Nínive es confrontada y llamada a hacer teshuvá, a retornar al camino bueno por su maldad. El texto muestra que Hashem no es Dios local solamente de Israel, sino es el soberano moral de todas las naciones que forman el planeta. Esto crea un tipo de universalidad que a lo largo del curso estamos enseñando a reconocer. Universalidad por juicio profético sobre las naciones no es lo mismo que codificación legal identitaria para Israel. Por lo tanto, debemos entender que la universalidad por juicio profético sobre las naciones es importante aprender a identificar, y también la codificación legal dependiendo la identidad de el que se está hablando, en este caso de Israel o de las naciones, el pacto israelita o el pacto de los Benei Noyaj. El tercer núcleo de mandatos universales se encuentra en la ética de la creación, que el Sefer Bereshit presenta como una estructura del humano antes del pacto nacional. El ser humano es creado Betzelem Elohim, a imagen de Dios y con una misión de administrar la tierra, la creación. Esa imagen divina implica dignidad intrínseca. Aunque el Sefer Bereshit, capítulos 1 al 2, no siempre formula todo como mandatos legales con una sanción, sí contiene imperativos primordiales como fructifiquen y multiplíquense, y el mandato a Adán respecto a un árbol específico que, aunque contextual y narrativo, muestra que el Tanaj concibe al humano como ser bajo palabra divina desde el principio, no como una criatura moralmente autónoma sin ninguna responsabilidad. En el Tanaj no se debe convertir la narrativa en un código legal universal automático, pero tampoco debemos negar la dimensión normativa. Hay imperativos, hay límites, y también hay consecuencias. La universalidad aquí es ontológica. El humano como ser humano, por el simple hecho de ser un ser humano, vive bajo un orden específico divino. La enseñanza no es que todos deban guardar las mismas 613 mitzvot de Israel. La enseñanza es que la moralidad, la ética, no nace en el Sinaí como una invención tardía, sino que el Tanaj la inscribe desde la creación misma. El cuarto núcleo universal, y este es uno de los más mal interpretados a lo largo de la historia, es el mandato de justicia y prohibición de corrupción judicial, como idea tanají que aparece tanto en la Torá como en los Neviim y en los Ketuvim, es decir, en la Torá, en los profetas y en los escritos, pero que en la Torá suele estar dirigido a Israel como una nación con tribunales. Yo hago una pregunta: ¿cómo entonces puede ser universal? Es universal por distinción. El mandato pondrás jueces de Devarim capítulo 16 verso 18 es nacional, pero el principio ético y moral de que el juicio debe ser justo y no puede ser torcido por sobornos, es presentado en el Tanaj como un estándar moral que Hashem demanda para el orden del ser humano, sea judío o no judío. Los profetas denuncian a Israel por pervertir la justicia, pero esa denuncia descansa en un principio que por su naturaleza se aplica a cualquier sociedad: no torcer juicio, no vender la justicia y jamás oprimir al débil. Este tipo de universalidad es el principio moral transversal. No es un mandato legal idéntico, es un principio transversal. Y aquí a lo largo de este curso les he enseñado a ser extremadamente finos, no decir esto es universal
porque me gusta. Esto no es universal porque no me gusta y no me conviene. Sino decir, esto aparece como un estándar de juicio divino y como núcleo moral reiterado. Y cuando el Tanaj juzga a pueblos no judíos por violencia e injusticia, está revelando su carácter universal. Es universal por ser un criterio del juez divino, no por estar formulado con Koil Basar en cada pasaje. El quinto núcleo universal en el Tanaj es la condena de la idolatría como engaño. Pero aquí hay que ser exactos. La Torá legisla contra la idolatría para Israel con mandatos explícitos. No tendrás otros dioses ajenos delante de mí, dice el Sefer Shemot capítulo 20 verso 3 y también el Sefer Devarim capítulo 5 verso 7. Y esto es como parte del Brit Sinaí. Sin embargo, el Tanaj también presenta que las naciones son responsables ante Hashem y que su culto ajeno, su idolatría, es objeto de crítica profética y de ridiculización sapiencial. Por ejemplo, la Teilá 115 o el Sefer Yeshayahu 44, donde la fabricación de ídolos se expone como absurdo. La universalidad, queridos alumnos, aquí en este punto, no es decir, todas las naciones están obligadas por el primer Divrá, el primer enunciado del Sinaí, sino que el Tanaj sostiene que Hashem es el Elohim de toda la tierra y por lo tanto la idolatría no es solo un error cultural, sino una aberración de la verdad, una distorsión de la realidad sobre el Creador. Ustedes, como alumnos, deben aprender a distinguir entre la obligación pactal de Israel de exclusividad de culto y la universalidad teológica de que Hashem es el soberano de toda la tierra, de toda la creación, lo cual hace que la idolatría sea, por simple peshat, un problema humano. Aunque la forma legal de su prohibición esté anclada en el Sinaí para Israel, tiene implicaciones universales. Esta distinción evita tanto el universalismo legal falso como el relativismo total que pretende que el Tanaj no tiene crítica universal de la idolatría. El sexto núcleo universal se expresa en la idea de responsabilidad por la sangre del prójimo y el valor sagrado de la vida humana, que no se limita a Israel, aunque se articule en Israel con mandatos específicos, como por ejemplo el no asesinarás del Sefer Shemot capítulo 20 verso 13 y Devarim capítulo 5 verso 17. El fundamento universal aparece en Bereshit capítulo 9 verso 6. El ser humano es portador de imagen divina. Fue creado Betzelem Elohim. Cuando esa teología se combina con el hecho de que Hashem juzga a las naciones por la violencia, queda claro que el Tanaj sostiene que el asesinato y la crueldad no son asuntos internos del pacto israelí, sino violaciones del orden humano fijado por Hashem. Aquí se ve cómo el Tanaj puede tener un mandamiento nacional en los Aseret Hadibrot y un fundamento universal noahida que coincide en el eje de la vida misma. Aquí, esta convergencia sin confundir alcances se puede explicar diciendo lo siguiente: que Israel reciba el no asesinarás en el Sinaí no significa que fuera permitido para los demás, para los no judíos. Lo que significa es que la Torá nacional formaliza en pacto un principio que el Tanaj ya había presentado como universal a lo largo de la historia del pacto con Noyaj, es decir, la sangre humana no es barata. En términos prácticos de clasificación, hay 4 criterios textuales para declarar que un mandato universal en sentido estricto del Tanaj es realmente universal. Primero, la escena presinaítica con destinatario humano genérico y lenguaje de descendencia humana y toda carne. Segundo, lenguaje explícito de totalidad, toda la tierra, todas las naciones o toda carne, en formulación normativa o de promesa con implicaciones normativas. Tercero, oráculos proféticos dirigidos a las naciones donde Hashem exige cuentas por acciones específicas, mostrando que el criterio de bien o mal se aplica fuera de Israel.
Cuarto, principios reiterados en múltiples géneros, ya sea en la Torá, en los Nebim o en los Ketubim, como estándar del juicio divino, especialmente vida, justicia y rechazo de la violencia y la opresión. Siempre cuidando de no convertir principio en un código legal idéntico. Recuerden, hay diferencias. Con esos criterios, ustedes como alumnos pueden evitar la inflación de universalidad y también evitar el negacionismo de que exista. Si uno quiere resumir esta clasificación sin traicionar la profundidad del Tanaj, queridos alumnos, podríamos decir lo siguiente: los mandatos universales tanajíes son pocos en forma de código, pero inmensos en forma de fundamento. Reverencia por la vida, por la sangre, prohibición del derramamiento de sangre humana, continuidad de la humanidad y el hecho de que Hashem juzga a las naciones por la violencia, por la opresión, la injusticia y la crueldad. El Tanaj no te está dando un manual global detallado, te da un piso moral sobre el cual cualquier sociedad humana puede ser medida por el juez del mundo. Ese piso se expresa con la idea del Tselem Elohim. La imagen divina hace que la vida humana sea inviolable, al menos debería ser así, y hace que la justicia sea más que un convenio social. Es una demanda ontológica del Creador, y cuando el Tanaj quiere universalizar, no lo hace metiendo a todas las naciones bajo el pacto del Sinaí. Lo hace mostrando que aún sin el Sinaí, las naciones viven bajo juicio y responsabilidad. Lo universal, como podemos darnos cuenta que es auténtico del Tanaj, no es una lista para controlar las masas o las personas a través de las religiones, para controlar al mundo mediante una ideología. Es un espejo para poder medirlo. El Tanaj, con el arco iris del Brit Noágico, te da y te dice que la historia continuará. Con la sangre te dice que la vida tiene peso. Con los profetas te dice que ninguna nación está fuera del tribunal de Hashem. Con la imagen divina, el Tselem Elohim, te está diciendo que cada ser humano lleva un sello especial que no se compra ni se borra. Si tú aprendes esto, ya no vas a necesitar inflar mandamientos nacionales para tener una moral universal. Tampoco vas a necesitar vaciar el Tanaj de universalidad para defender particularidad. Podrás ahora pararte en el lugar exacto donde el texto se para. Un mundo sostenido por un pacto de continuidad, una humanidad juzgada por su trato a la vida y al débil, y un pueblo con una ley nacional que no es para conquistar a otros, sino para encarnar un orden divino específico para el ser humano, cada quien en su pacto. Ese equilibrio tan frágil y tan poderoso a la vez es la universalidad más grande del Tanaj, que te enseña a no mentir ni cuando quieres incluir por bondad, ni cuando quieres excluir por sentirte más. Porque el único universalismo que el texto tolera es el que nace de su propia letra, no de las mentiras e invenciones humanas.